Y bueno, vamos a dar inicio con lo que viene siendo la última unidad, ¿ok? La última unidad, pues, es análisis no paramétrico. En el análisis no paramétrico, pues, básicamente es estudiar modelos y algoritmos que, que podemos utilizar para analizar variables aleatorias, pero ahora sí que sin recurrir a lo que es la probabilidad. ¿A qué me refiero? O sea, en ocasiones tenemos funciones estocásticas, funciones no determinísticas o señales no deterministas. Esas señales, pues, no las podemos modelar tan fácilmente como funciones, así como veíamos en señales. Entonces, pues, una función estocástica, pues, lo mejor o más común es tratarla como una variable aleatoria, y ahí pues lo que solemos usar es la estadística. Pero en el caso particular de la estadística, habíamos comentado que podemos estudiarlas a través de funciones de densidad paramétricas y no paramétricas. Entonces, en esta unidad nos vamos a concentrar en qué significan las funciones paramétricas. Como saben, existe una amplia gama de métodos de reconocimiento de patrones que se basan en encontrar la probabilidad a posteriori, que es esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Para ustedes, pues ya es muy familiarizable esta probabilidad, entonces pues realmente no hay mucho que decir ahí. En algunos casos, se asume que la hipótesis, que ya la conocemos bien, la hipótesis, es una función de probabilidad paramétrica, ¿ok? Y entre ellas podemos encontrar la distribución normal, la uniforme, la binomial, la gamma, etc. Todas estas son funciones paramétricas. ¿Por qué se dice que son paramétricas? ¿Por qué se dice que son paramétricas? Porque existen parámetros que van a definir el comportamiento de dichas funciones. ¿Ok? Entonces, estas distribuciones se van a definir a partir de los datos y los parámetros estadísticos que de ellas se vayan derivando. Sin embargo, en ocasiones hay grupos de datos que no cumplen con el teorema del límite central y no se pueden acomodar en algún tipo de distribución paramétrica. O sea, al momento de nosotros intentar revisar el teorema del límite central en un conjunto de datos, no nos da que se parezca a una distribución normal. Lo metemos a la hoja de normalidad y tampoco encontramos algún patrón como para decir, pues es uniforme, es rectangular, es Rayleigh o alguna otra variante de la función gamma como la exponencial, la chi cuadrada, etc. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuál sería la situación que podemos hacer ahí? Bueno, esto significa que los datos no son totalmente aleatorios, son estocásticos, es decir, no podemos definir un comportamiento que lo podamos concentrar en una función, pero no son aleatorios. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, una señal de audio. Para la señal de audio, la voz o las palabras son patrones que no se pueden conocer a priori. Necesitas toda la señal para, mediante la transformada de Fourier, encontrar una función. Sin embargo, una señal de audio o una señal de voz no es aleatoria, porque esa señal viene determinada del patrón de palabras o del patrón de voz que el interlocutor dice. Lo mismo pasa con las imágenes, o sea, muchas veces las imágenes el el video no se pueden determinar esas señales de manera a priori,
porque no conocemos, bueno, nosotros sí, ¿verdad? Pero el algoritmo no tiene una manera de predecir qué imagen sigue o qué cambios siguen en la secuencia de video. No lo puede saber, entonces no lo puede estimar. Pero lo que sí puede hacer es tratar de conocer, lo que sí puede hacer es tratarlo de manera estocástica, es decir, no es totalmente aleatorio, pero no es determinista. Y una manera de poder conocer de manera estocástica las señales, pues es a través de una función de distribución no paramétrica. Es decir, son variables o señales que tienen una función de probabilidad, pero no hay manera de poder estimar esta función de probabilidad. Y para ello, pues, al menos para este curso, se van a ver pues, los más populares, que son el análisis del histograma, los K vecinos más cercanos y las ventanas de Parsec. Esos son los más típicos que se pueden revisar. El análisis de histograma, pues es bien sencillo, es una transformación estadística que agrupa los valores de una variable aleatoria para conocer su frecuencia de ocurrencia. Y es común que se representen de manera gráfica como un conjunto de barras. Pero, como bien sabemos, esta frecuencia de ocurrencia se pueden representar como una probabilidad dividiendo esta frecuencia de ocurrencia entre la cantidad de datos. Así, el histograma nos da una, ¿cómo se llama? Pues nos da una señal, nos da una señal con un patrón determinado de cómo se comporta estadísticamente nuestra variable aleatoria. Cada punto de la frecuencia de ocurrencia, que es la cantidad de muestras, generalmente va a caer en un intervalo que se le conoce como bin. Entonces, aquí vamos a tener la frecuencia de ocurrencia y esto pues vienen siendo los bins del histograma. Y lo que se analiza en este caso ya es el histograma, es como en Fourier. A veces la señal en el tiempo no nos da información útil, pero al pasarla a la frecuencia, ahí podemos encontrar mucha, mucha información útil de lo que estamos buscando, ¿ok? Entonces, a veces tenemos la señal en el dominio del tiempo, no encontramos nada. La pasamos al dominio de la frecuencia y tampoco encontramos nada. Entonces, una opción es pasarlo a un dominio estadístico como en el histograma y aquí podemos encontrar patrones. Una de las propiedades de los bins, ¿ok? Que acabamos de ver que bin se refiere al, ¿cómo se llama? Bin se refiere al intervalo del histograma, es que no tiene que ser equidistante. No sé si entienden a lo que me refiero con eso. No sé si entienden a qué me refiero con que no tiene que ser equidistante. Bueno, a mí no me queda muy claro. Tendemos a pensar que los bins, bueno, el intervalo sobre el cual hacemos las divisiones del histograma se le llama bin. Y lo típico que nos enseñan en estadística es que los bins los hacemos de manera equidistantes. Es decir, que vamos separando, por ejemplo, de 1 en 1 o de punto 1 en punto 1 o de punto 5 en punto 5. ¿Sí me explico? Sí. Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? Puede haber histogramas cuyos bins no sean equidistantes. Entonces, estos histogramas lo que hacen es que
típicamente lo que podemos hacer aquí es que cada bin represente una clase y que la clase esté compuesta de tamaños que no son necesariamente de intervalos iguales. Entonces, eso es un método típico del histograma. O sea, decir, ok, yo tengo 100 clases, voy a hacer un histograma basado en clases, no basado en intervalos equidistantes. Y con eso yo separo los bins y analizo la señal que me va quedando aquí. Okay. Entonces, eso es algo, pues, típico en el análisis del histograma. Podemos tomar bins equidistantes y analizar qué señal nos tiene y analizar directamente esta señal o agarrar estas señales con bins de tamaño variable. ¿Ok? Entonces, pues esto es una de las cosas interesantes que se puede eh, indicar, que se puede manejar. ¿Ok? ¿Preguntas? No. No. Bien, pues es bien sencillo, ¿verdad? O sea, aquí al final de cuentas los bienes de tamaños fijos son intervalos muy pequeños en comparación con la variable aleatoria y se utiliza en el cálculo de probabilidades. ¿Qué entienden con este punto? Pues ahí, sin importar el tamaño de los bins, puesto que son muy pequeños, pues sí se va a poder visualizar la distribución de la variable aleatoria. Sí, o sea, aquí lo que significa es tener cuidado de que para visualizar correctamente la función de distribución de la variable aleatoria hay que tener bins de tamaño muy pequeños en comparación con la, ¿cómo se llama? En comparación con el intervalo, ¿ok? Y los bins de tamaño variable se pueden utilizar para representar clases. Bien, ese es un método. El siguiente método se llama K vecinos más cercanos y es un método muy popular, quizás ya lo han visto en la literatura, es el K-nearest neighbor. Es un algoritmo no paramétrico que se puede utilizar como un clasificador y un modelo de regresión. Es muy típico este algoritmo utilizarlo como clasificador o utilizarlo como como un auxiliar para los clasificadores. ¿Y cómo vamos a empezar a revisarlo? Bien, para iniciar con el cálculo de K-nearest neighbor hay que considerar la probabilidad de que un punto caiga en un volumen, la cual está dado de la siguiente manera. O sea, yo aquí tengo teta, donde teta es el área bajo la curva de una distribución de probabilidad y es la probabilidad de que cualquier punto caiga en este volumen. ¿Estamos de acuerdo? La integral es sobre ese volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el volumen no es más que la probabilidad acumulada de un punto a un punto B. ¿Ok? Sí. Sí. Bien. ¿Por qué le llamamos volumen? ¿Por qué le llamamos volumen y ahí se ve un área? Pues ya dependerá si es una variable en 2 o 3 dimensiones o más. Sí, o sea, se refiere a que va a ser el área bajo la curva de una función donde la probabilidad de X puede ser multidimensional. Puede ser
una variable aleatoria de una dimensión donde aquí tendríamos un área, 2 dimensiones donde tendríamos un volumen, 3 dimensiones, ¿qué tendríamos? Un hipervolumen. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, la integral es sobre el volumen V. Y si nosotros queremos hacer esto para un volumen pequeño, pudiéramos nosotros decir que teta es débilmente aproximado a P de X por V, donde V es el volumen. ¿Alguien me podría decir qué significa eso? Eso es para un pequeño volumen. ¿Alguien me pudiera decir qué significa eso? ¿Se acuerdan de las sumatorias de Riemann? Ahí está sacando como que una aproximación con un rectángulo. Así es, algo así. A ver, espérenme. Ahorita nomás están los puros Jesuses. Bien, ¿se acuerdan de las sumatorias de Riemann? ¿Tú, Chuy, te acuerdas de la sumatoria de Riemann? ¿No es la que se calcula el área bajo la curva haciendo como que muchos cuadraditos chiquitos? Algo así, así es. O sea, es una aproximación a la función a través de muchos rectángulos donde la altura es la función dependiente y la base es la variable independiente. ¿Se acuerdan? Y que al sumarlos nos da un área bajo la curva aproximada a la función. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí. Ok, entonces, para un pequeño volumen podemos aproximar que la probabilidad es P de X por B, que sería ese rectángulo, ese pequeño rectángulo, que es la base por la altura. En este caso, el volumen puede ser una longitud, como en el caso de esto, ¿sí? Que es de A hasta B. Puede ser un volumen o puede ser también un hipervolumen. Pero el caso es que siempre vamos a tener que teta para un pequeño volumen o un área muy pequeña, pues es un rectángulo. Y ya la sumatoria de esos rectángulos, pues, ¿qué nos da? Nos da lo que viene siendo nos da lo que viene siendo, pues ya ¿cómo se llama? La probabilidad de que un punto caiga en ese pequeño rectángulo. Entonces, ahí pues podemos ver que la probabilidad de teta se puede calcular a partir de la proporción de muestras que caen dentro de V. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vamos a suponer que yo estoy usando la técnica de conteo clásica. K es el número de muestras que yo voy a sacar y N es mi conjunto total de muestras. Entonces, cualquier probabilidad sería K sobre N. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, podemos observar entonces que P de X para este pequeño volumen sería K sobre N por V, que sería como pasar la V dividiendo, y si la teta es K entre N, pues nos quedaría así. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo N muestras en mi intervalo teta y de esas quiero sacar K muestras, pues bueno, entonces teta me queda K entre N. Y el P de X queda como K entre N por V. Ahora, esto es para una distribución unimodal.
Vamos a suponer que ahora tengo una distribución multimodal, es decir, consta de varios PDFs. Se puede tener un volumen V que cae entre varias distribuciones, como se muestra en esta figura. O sea, aquí yo tengo una distribución que podría estar así y tengo otra distribución que puede estar así. Entonces, ¿qué está pasando con el volumen? Que el volumen se está distribuyendo entre dos clases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Sí, Sí. Entonces, en este caso, esta n de aquí, va a estar dada o va a ser definida como la sumatoria de la cantidad de muestras de cada función de probabilidad. Es decir, tendríamos la sumatoria de nm, donde m es el índice de cada distribución de probabilidad y tendríamos desde la distribución 1 hasta la c, y esto nos va a dar la cantidad total de muestras de nuestra distribución. Entonces aquí estoy dividiendo n como no la cantidad total de muestras, sino como la suma de todas las muestras de todas las distribuciones de probabilidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, en este caso, para cada probabilidad, para cada función, vamos a ver ahora que cada función de probabilidad es una clase. Por ejemplo, esta función de probabilidad es una clase y esta es otra, ¿verdad? Entonces, esta sería como la hipótesis de que X partiera de la clase 1 y este sería como la hipótesis de la clase de que la clase partiera de la clase 2, de que X partiera de la clase 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ser así, tendríamos la probabilidad de que X se derive de la distribución de probabilidad 1, 2, 3, y eso sería igual a Km sobre Nm por V. ¿Ok? Si es que tuviéramos este caso. A esto le llamamos ecuación 6 y díganme qué significa la ecuación 6 si la analizan. ¿Qué significará esta ecuación 6? Entendemos lo que significa la ecuación 5, ¿verdad? Y a partir de la ecuación 5 se deriva la ecuación 6. ¿Qué significará? pues igual sería como la aproximación de la probabilidad, pero usando únicamente las muestras que corresponderían a la clase, pues sí, a la clase que se quiere, que se está analizando, pues. Así es, o sea, aquí hagan de cuenta que yo tengo n, que es la cantidad total de muestras, que es la sumatoria de todas las cantidades de muestras de cada clase. Y si tengo una n con subíndice m, donde el subíndice indica a qué clase pertenecemos, entonces voy a sacar también km muestras. Eso significa lo siguiente, miren. Aquí teta, pues significa que yo voy a tomar k muestras de mi población total, que es de n muestras, ¿verdad? Entonces aquí significa que la probabilidad de que X pertenezca a la clase omega WM es la cantidad de muestras K que yo extraiga de la cantidad total de muestras de NM. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Dudas de la ecuación 6? No, No. Entonces, la probabilidad a priori de cada clase se puede expresar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo?
¿Ok? Sí, Entonces, basándose en la teoría de decisión, se asume lo siguiente. Ustedes saben, de acuerdo a la teoría de decisión, que la probabilidad a posteriori más alta es la que va a definir a qué clase pertenece cada dato. Entonces, la probabilidad de que X se derive de la clase Y debe ser más alta que el resto de las probabilidades de que X pertenezca a la clase omega. ¿Estamos de acuerdo hasta la ecuación 8? Lo que implica esto de aquí. Entonces, hasta aquí, chavos. Hasta esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Revisen todo lo que hemos estado viendo aquí. sí. ¿Sí? ¿Chuy? Mm, Esa es la ecuación 8, ¿la puede explicar, por favor? Ah, ok. Miren. Em, la probabilidad de que omega, o sea, hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Sí, Luego, basándose en la teoría de decisión, se asume lo siguiente. La probabilidad de que WI, donde WI es la clase ganadora, la probabilidad a posteriori, perdón, de que X pertenezca al, ¿cómo se llama? A la clase I, donde la clase I es la correcta, debe ser mayor que el resto de las probabilidades de que el patrón X pertenezca a cualquier otra clase. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, Entonces, recordemos que la probabilidad a posteriori a qué es igual a la hipótesis por la probabilidad a priori. No sé si te tocó ver eso en las clases. sí, eso sí lo vi. Entonces, aquí nada más estamos sustituyendo las puras probabilidades a posteriori. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? No, ¿No? Entonces, utilizando el teorema de Bayes, vamos a sustituir la probabilidad de que X pertenezca a omega I por la probabilidad a priori y nos queda esto de aquí. Y al sustituir es de lo que obtuvimos ahorita, nos queda esto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con la ecuación 9? Véanla un ratito. Véanla un ratito. ¿Qué podemos hacer ahí? pues eliminan n subíndice i y n subíndice m. ¿Sí? Aquí esta n se va con esta n. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esta v se va con esta v. Y esta ni con esta ni. Y esta nm con esta nm. Entonces, si se despeja toda la ecuación 9, nada más se llega a esto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con la ecuación 10? Sí, Sí, ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué significará eso? que para un volumen, que para un intervalo v, si hay más muestras de una clase, pues quiere decir que ese vector pertenece a esa clase, porque hay más. Exactamente. Y esto nos genera un algoritmo bien sencillo. Dado que ahorita estoy con la computadora, no con el iPad, pues tengo este video. Lo voy a poner, a ver si todavía existe para que lo cheque.
Esperemos a que pase la publicidad. Vamos a ver. No se puso, esperen, olvidé algo. Voy a compartir. Y luego, aquí le ponemos esto. Hello, ¿Sí my escuchan? name is Thales Korting, and I will present Sí. very briefly how the KNN algorithm works. KNN means K nearest neighbors. It's a very simple algorithm, and given n training vectors, suppose we have all these A and O letters as training vectors in this b-dimensional feature space, the KNN algorithm identifies the K nearest neighbors of C. C is another feature vector that we want to estimate its class. But in this case, it identifies the nearest neighbors regardless of labels. So suppose this example. We have K equal to 3, and we have the classes A and O. And the aim of the algorithm is to find a class for C. If K is equal to 3, we have to find the 3 nearest neighbors of C. So we can see that in this case, the 3 nearest neighbors of C are these 3 elements here. We have one nearest neighbor of the class A, and we have 2 elements of the class O, which are near to C. So we have 2 votes for O and 1 vote for A. In this case, the class of the element C is going to be O. This is very simple how the algorithm K nearest neighbor works. Now, this is a special case of KNN algorithm, is that when K equal to 1, so we must try to find the nearest neighbor of the element will define the class. And to represent this in a feature space, each training vector will define a region in this feature space here. And a property that we have is that each region is defined by this equation. We have a distance between each element x, and xi has to be smaller than the same distance for each other element. In this case, we will define a Voronoi partition of the space, which can be defined, for example, this element C and this element E, B, and A will define these regions, very specific regions. This is a property of the KNN algorithm when K is equal to 1. We define regions 1, 2, 3, and 4 based on the nearest neighbor rule. Each element that is inside this area will be classified as A. As well, each element inside this area will be classified as C. And the same for the region 2 and region 3 for classes E and B as well. Now I have just some remarks about the KNN. We have to choose an odd value of K if you have a 2-class problem. This happens because when we have a 2-class, and if we set K equal to 2, for example, we can have a tie. What will be the class, the majority class inside
the nearest neighbors. So we have always to set odd values for a two-class problem. And also the value of k must not be a multiple of the number of classes. It's also to avoid ties. And we have to remember that the main drawback of this algorithm is the complexity in searching the nearest neighbors for each sample. The complexity is a problem because we have lots of elements. In the case of a big data set, we will have lots of elements, and we will have to search the distance between each element to the element that we want to classify. So for a large data set, this can be a problem. I'm Stalis and Korting, and I will present very briefly how the KNN algorithm works. KNN means K nearest neighbors. It's a very simple algorithm, and given n training vectors, suppose we have all these A and O letters as training vectors in this b-dimensional feature space, the KNN algorithm identifies the k nearest neighbors of C. C is another feature vector that we want to estimate its class. But in this case, it identifies the nearest neighbors regardless of labels. So suppose this example. We have k equal to 3, and we have the classes A and O. And the aim of the algorithm is to find the class for C. If k is equal to 3, we have to find the 3 nearest neighbors of C. So we can see that in this case, the 3 nearest neighbors of C are these 3 elements here. We have 1 nearest neighbor of the class A, and we have 2 elements of the class O, which are near to C. So we have 2 votes for O and 1 vote for A. In this case, the class of the element C is going to be O. This is very simple how the algorithm K nearest neighbor works. Now, this is a special case of KNN algorithm, is that when k equal to 1, so we must try to find the nearest neighbor of the element will define the class. And to represent this in a feature space, each training vector will define a region in this feature space here. And a property that we have is that each region is defined by this equation. We have a distance between each element x, and xi has to be smaller than the same distance for each other element. In this case, we will define a Voronoi partition of the space, which can be defined, for example, this element C and this element E, B, and A will define these regions, very specific regions. This is a property of the KNN algorithm when k is equal to 1. We define regions 1, 2. ¿Cómo la ven con el algoritmo KNN? Pues es sencillo. Es muy sencillo, ¿verdad? Nada más que sí es muy sensible a dos cosas, a la cantidad de vecinos que elijan y a la medición de distancia que elijan para sacar la diferencia entre el punto de interés y los vecinos. Miren, el método, como lo podrán ver, es que yo tengo, de entrada es un método supervisado, es decir, yo necesito datos de entrenamiento con sus clases ya etiquetadas. Teniendo eso, tengo que seleccionar la cantidad de vecinos, que siempre debe ser un número impar. Porque si es un número impar, se pueden empatar la cantidad de datos de los vecindarios. Entonces tiene que ser un número impar, ¿ok? Una vez teniendo la cantidad de vecinos y una vez teniendo nuestro set, lo siguiente es elegir qué medición de distancia. Hay varias mediciones de distancias. Una de ellas, la más típica, es la euclidiana, pero hay mediciones de distancias no euclidianas, como la Mahalanobis, la CityBlock, la distancia cosenoidal,
la distancia en Minkowski, etc. Entonces, a través de esas mediciones de distancias, buscamos los cada vecinos más cercanos y ya con eso contabilizamos los datos de cada clase y con eso etiquetamos al dato nuevo que llegó. Es así de simple. De hecho, en la última tarea que se les va a entregar, se les va a pedir, pues va a ser eso, o sea, que investiguen las mediciones de distancia que existen y nada más hacer un clasificador basado en eso. Entonces ahí, fíjense cómo a partir de teoría de probabilidad llegamos a un algoritmo bien simple, ¿verdad? Bien, el siguiente tema es ventanas de Parsec. El algoritmo de Canny-Neighbor, se considera un clasificador que busca la cantidad de datos de una clase con base en la cantidad de vecinos. En ese caso, establecemos una hiperesfera cuyo radio depende de la cantidad de vecinos. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, ok, K es igual a 3 y para este punto yo tendría como un radio de este tamaño, mientras que este punto tendría un radio de este tamaño. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien, pues las ventanas de Parsec en realidad funcionan al revés. Se establece un radio fijo y luego se cuenta la cantidad de datos a la que pertenece cada clase. Es decir, yo establezco un radio del punto de interés y con eso trazo un círculo y saco cuántos puntos hay. O sea, por ejemplo, aquí yo trazo dos radios del mismo tamaño. Entonces, pues ya se define el radio, se define el círculo y ahí veo cuántos datos pertenecen a cada clase. Eso es básicamente las ventanas de Parsec como algoritmo. Bastante sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien, entonces, ¿este algoritmo de dónde proviene? Es básicamente, primero, parte de tomar un volumen dado como la longitud de un volumen a una dimensión, donde H se refiere al tamaño del lado del hipervolumen y D, pues, es la dimensión. Entonces, H a la D, pues, define el hipercubo que va a definir el volumen que yo establezca. Entonces, la ventana de Parsec está dada por esta función. Km, ¿a quién se refiere? A la cantidad de muestras. ¿De qué? De la sumatoria desde 1 hasta nm. Aquí sería hasta nm. ¿Ok? Hasta nm de x menos xy sobre h, donde phi se le conoce como ventana de Parsec y tiene la función de definir la magnitud de importancia de cada dato dentro de esta circunferencia. Han de cuenta que phi me ayuda a trazar una circunferencia. O sea, x menos xy es la distancia de x a un dato. H, pues es el radio, ese es el tamaño, o sea, perdón, es el tamaño del hipervolumen, ¿ok? De la dimensión del hipervolumen. Y phi es como una función que funciona, cuyo objetivo es decir, ok, es 1 cuando el argumento sea menor o igual a un medio y 0 de otra forma. ¿Qué significa? Que esto entre la longitud, si da menor o igual a un medio, entonces va a valer 1 la ventana de Parsec. Y es 0 de otra forma. Esto significa que vamos a establecer una circunferencia de radio, de un radio determinado para todas las ventanas de Parsec. Para esas circunferencias va a valer 1 el grado de pertenencia y 0 para el resto. ¿Por qué un medio? Por esta división entre h, o sea, este menos este debe ser menor a, como se divide entre h, que es la dimensión total o la longitud total, el tamaño del lado,
pues eso quiere decir que cada dato debe ser menor a un medio por esta normalización. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, Km es la sumatoria de todos esos volúmenes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si aquí hay, este va a valer 1 y este va a valer 1 porque son menores a un medio, la función phi te da menor a un medio. Entonces vamos a tener 2 para esta clase y 1 para esta clase. Y aquí nada vamos a tener 1 para esta clase utilizando la ecuación 12. ¿Ok? Al igual que en KNN, la probabilidad de que un dato nuevo caiga por un volumen se va a definir por la misma probabilidad de K sobre N por V. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Ok? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, si se sustituye esta expresión en esta de aquí, obtenemos esto. 1 entre n por la sumatoria de 1 entre b por la función phi, donde phi pues ya sabemos que está dada por la ecuación que planteamos. Entonces, hasta la ecuación 13 y 14, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí en la 13, el subíndice de V, ¿a qué se refiere? Es el volumen de la enésima muestra. Es que aquí se me fue ponerle aquí el subíndice. Es que recordemos, haga cuenta, cada ventana de Parsec ya va a ser un volumen. Ah, ok. No, de hecho, esto llevaría otro índice, vamos a llamarle L. O sea, dan de cuenta que aquí, por ejemplo, tengo la ventana de Parsec con L igual a 1, la ventana de Parsec con L igual a 2, y luego aquí tenemos ya ¿cómo se llama? Las clases, o sea, la clase M igual a 1, la clase igual a 2, la clase M igual a 1. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, M pues se va a referir al índice de las clases. Por ejemplo, aquí tengo la clase M roja y M negra. Y L es la Lésima ventana de Parsec. ¿Ok? El volumen de la Lésima ventana de Parsec. Ahora, esta es nada más una definición. Y esta definición me expresaría esto, ¿verdad? Bien, por ejemplo, aquí la definición de 14, ¿ok? Me está diciendo que si yo tengo estos puntos desde 0 hasta punto 5, todos van a tener el valor de 1, que sería pues nada más contar los puntos que tengo de un lado y de otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Sí. Y aquí la pregunta sería, ¿es la manera más adecuada? Miren, aquí en el punto 0 sería en donde estaría el punto de interés, donde estaría el punto que estaría cayendo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego todos estos datos son los que entrarían en la ventana de Parsec dentro de un lado y otro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para este caso, ¿cuál sería la clase ganadora? Pues ahí dentro de la ventana hay la misma cantidad de una clase que para la otra.
¿Cómo? Pues ahí las muestras de una clase son las mismas para una y para la otra. Hay cinco azules y 5 amarillas, ¿no? Así es, aunque aquí se empata, ¿verdad? El problema es que aquí se empataría, ¿estamos de acuerdo? Entonces, viendo los puntos, ¿cuál sería la lógica que pudiéramos tener aquí? Pues que los puntos azules están un poco más cerca de la muestra. Entonces se podría clasificar como azul. ¿Cómo, perdón? Pues ahí los puntos azules son los que están más cercanos a X. Tal vez Ujú. ahí se podría tomar en cuenta. Entonces, se observa que tiene la misma cantidad de puntos en ambas clases. Por lo tanto, si utilizamos esta función phi, pues vamos a tener la misma clase de probabilidad. Otra función es esta, 1 menos exponente a la u menos 1. Entonces, en ese caso, ya caemos en una función así. Entonces, en ese caso, la función phi nos permite que conforme más nos alejemos de lo que viene siendo la función, más rápido va a caer más rápido va a caer la probabilidad ya conforme nos alejemos. Entonces, si se fijan aquí, pues en un principio vamos a tener con puntos igual a un grado de pertenencia igual a 1 y luego va a ir cayendo. Y ya los puntos de aquí pues ya van a ir teniendo mucho menos grado de pertenencia. Es como decir, ok, aquí entre más alejado esté el punto, menor va a ser su nivel de pertenencia. Aquí podemos ver, ok, tengo este punto y este punto que son aquí distantes respecto a este punto, que está muy alejado. Entonces su nivel de pertenencia sería bajo porque sí están alejaditos, pero ganaría más a esta clase. Entonces una cosa interesante de las ventanas de Parsing, que a diferencia de KNN y a diferencia de esta función, nosotros le podemos poner ¿cómo se llama? Le podemos poner simplemente una función o grado de pertenencia que conforme más se aleje del punto de interés, menos grado de pertenencia tenga el punto. De esa manera resolvemos este problema que se presenta en las ventanas de Parsing de que pudiéramos llegar a empatar. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, No. comentarios? No. ¿No? Bien, entonces, pues si se fijan, es bastante sencillo. Y realmente estos son todos los temas a cubrir en el curso. Ya nada más faltaría el miércoles que hicieran un examen, perdón, que hicieran la exposición sobre redes bayesianas. ¿Sale y vale? Y luego, encargarles una pequeña tarea donde hagan una red bayesiana muy sencilla, perdón, donde hagan un algoritmo de expectation maximization basándose en los programas que vimos de K-means y Fuzzy C-means y que investiguen lo que son las mediciones de distancia. ¿Ok? Eso pues está bastante sencillo. Y pues ya nada faltaría el examen y el proyecto para para terminar el curso, ¿ok? Entonces el miércoles pues la primera hora dan así su exposición y ya en la siguiente hora ya nada más nos ponemos de acuerdo para todo eso, ¿sale? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Chuy? No. Muy bien, entonces, pues voy a dejar de grabar. Pues si